términos llanos, el neurocirujano endovascular trata las patologías cerebrales vasculares a través de cateterismos. Nosotros hacemos una punción por una arteria de la pierna o del brazo y a través de un catéter llegamos hasta las arterias del cuello o del cerebro. La neurocirugía endovascular evita ese procedimiento invasivo al paciente. O sea, ya no tienen que abrir, hacer una incisión, romper el cráneo para poder abordar la lesión dentro del cráneo. ¿Cuál es la diferencia en términos de riesgo, recuperación y beneficios? Pero díganos la verdad, estadísticamente ¿se sabe qué tan preciso puede ser una angiotomografía en el diagnóstico? Sí. Porque los dos son diagnósticos. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Onda Radiactiva, el único podcast de la República Dominicana donde la radiología se habla, se vive y se comparte. Y quien les habla como cada viernes, su fiel servidor, Junior Jiménez. Y su amigo Francis Castro de Academia Radiológica en un viernes más de Onda Radiactiva. Junior, ¿qué tenemos hoy? Cuéntame. Francis, gracias por tu fiel compañía. Antes que eso, déjenme decirles algo. Hoy es viernes, ¿verdad? El 24, el próximo domingo, es el verano radiactivo. Y le tengo la mala noticia de que se llenó. Estamos sold out. Así que si usted no se inscribió, no me llame hoy ni me llame el sábado, que ya no hay cupo. Junior es que tiene un contrabando que le puede facilitar un cupo al doble del precio, pero ya eso lo maneja él, yo no sé de eso. Así que sí, estamos llenos para la actividad que tenemos el domingo que viene, el 24 en Guala Boca Chica. Siga, Junior. Si están interesados en pagar sobreprecio, ya ustedes saben cómo lo van a hacer. Tu mercado negro. Mi mercado negro, ya ustedes saben cómo lo vamos a hacer, pero no es mi culpa, no es culpa de Francia, es culpa tuya por no haberte inscrito a tiempo. Bien, y sin más preámbulo, hoy comenzamos con un episodio muy interesante. Hoy tenemos un invitado, como siempre, invitados de lujo, invitados de gran valía. Hoy tenemos al doctor Juan Ramírez, neurocirujano endovascular. Vamos a darle un aplauso, Junior, no seas aburrido, por Dios. Nunca aburrido, siempre. Doctor, mire, actividad. ¿Cómo se siente? Dígame. Todo bien, gracias a Dios, agradecido por la oportunidad que ustedes nos brindan. Yo quiero empezar de una vez y explíquenos a nosotros. Le voy a decir como siempre le decimos a los invitados. Yo tengo una abuelita en los ranchos de Babocico que ella a veces escucha el podcast. Voy a tener internet ahora y un teléfono. Pero ella no sabe lo que es un neurocirujano endovascular. ¿Qué hace un neurocirujano endovascular? Fíjese, en términos llanos, el neurocirujano endovascular trata las patologías cerebrales vasculares a través de cateterismos. Nosotros hacemos una punción por una arteria de la pierna o del brazo y a través de un catéter llegamos hasta las arterias del cuello o del cerebro. Por ahí podemos tratar muchísimas patologías, aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas, oclusiones de alguna arteria para destaparla, vamos a decirlo así. O, ¿por qué no? Una arteria que esté tapada, ponerle dispositivos para que pueda correr la sangre a su destino final, hacia el tejido cerebral, y otras cosas que son también propias del arsenal de la neurocirugía endovascular. Pero el 80-90% de lo que hacemos se divide en patologías isquémicas, que son los ACV isquémicos, los derrames cerebrales, como la gente lo conoce. Nosotros podemos llegar hasta el cerebro, hasta las arterias del cerebro y destapar la arteria que se ocluyó. Y lo otro puede ser algún tipo de hemorragia cerebral, sobre todo las que es causada por los aneurismas cerebrales. Exactamente. Sí. Y por dentro de la arteria, cerrar el aneurisma sin necesidad de abrir la cabeza del paciente o de hacer una craniotomía como científicamente se conoce. O sea que usted me está diciendo a mí que ya hay procedimientos cerebrales que no hay necesidad de abrir el paciente, ¿verdad? Totalmente. Que con un tubito que usted introduce, dice, puede ser por aquí, por la radial, o puede ser por la pierna. Por la femoral, sí. Usted llega al cerebro. Al cerebro. Pero yo siento que eso es un asunto medio complejo. Yo le voy a hacer una pregunta, porque habiendo tantas especialidades y subespecialidades, yo hubiese sido cardiólogo, una cosa de esa, ¿verdad? Más como común, menos complejo. Más común. ¿Qué le motivó a usted llegar hasta ahí, precisamente? Fíjense, cuando yo era residente de segundo año de neurocirugía, un mentor, que yo tenía una persona que lo quería con mucho, una persona a quien yo le agradezco mucho, me orientó y me dijo, debes de mirar hacia el futuro. Y la neurocirugía endovascular va a ser el futuro de muchas enfermedades. Yo hasta ese momento no tenía contacto
con la subespecialidad. Luego empecé a leer, investigar y en ese momento me fascinó el campo, me fascinó la idea y ahí empecé a investigar dónde podía, dónde debía de ir a hacerla. Y luego descubrí que en el país en aquel momento eran pocos, eran apenas 5 y que tenía el país 7 años que no llegaba nadie. ¿En serio? De esa subespecialidad. De esa subespecialidad. O sea, formados recientemente. Formados recientemente. O sea, el país duró desde el 2014, no más, 8 años. Desde el 2014 al 2022, cuando yo regresé. Sin un nuevo neurocirujano endovascular. Así es. La nueva generación, sí, o sea, la generación de relevo, por decirlo exacto. así. A partir de, yo pudiese decir que marco la nueva generación, porque a partir de mi llegada empezaron a llegar otros colegas muy bien preparados, jóvenes también. Sin embargo, el que rompió ese hielo de la llegada nueva en aquel momento fui yo. Entonces, es un área poco explorada en sentido general por los neurocirujanos, sí conocida, pero no les atrae tanto como para formarse en eso. Sin embargo, a mí me pareció que era algo que podía sacarle mucho provecho aquí y que había un campo de trabajo increíble como así ha sido. Y por lo tanto, aquí estamos. Doctor, mire, usted menciona y nos acaba de decir que la neurocirugía endovascular evita ese procedimiento invasivo al paciente. O sea, ya no tienen que abrir, hacer una incisión, romper el cráneo para poder abordar la lesión dentro del cráneo. ¿Cuál es la diferencia en términos de riesgo, recuperación y beneficios en cuanto a la neurocirugía endovascular? A la neurocirugía convencional. Fíjense, las guías, esto lo voy a responder con un estudio que recientemente se publicó este año en marzo. Las guías americanas para el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, recomienda que casi todos los pacientes sean tratados por la vía endovascular cuando el tratamiento esté indicado. Me doy a explicar. Si hay una duda, o no duda, si hay un planteamiento entre las dos terapias, la abierta y la endovascular, siempre se debe de uno inclinar hacia la endovascular. ¿Y esto por qué? Es que se ha visto que los pacientes evolucionan de una manera más favorable cuando se trata por la vía endovascular. ¿Por qué? Porque no se hace una injuria directa hacia el cerebro. Históricamente hay muy buenos neurocirujanos que operaban el cerebro y los pacientes salían bien. Sin embargo, el tratamiento de una enfermedad hemorrágica no solo depende de las manos del neurocirujano. Del procedimiento. Exactamente. Depende de un UCI, depende de un equipo que esté durante el procedimiento. Entonces hemos visto que todo esto se minimiza y que el paciente, como no tiene una injuria cerebral directa por las mismas cirugías, el paciente evoluciona más satisfactoria. E incluso, aunque pareciera contraproducente, o sea, hay estudios que hablan de que en el tiempo es más económico. Al momento del procedimiento puede ser que el costo sea mayor, pero cuando se evalúa en el tiempo a largo plazo. Exactamente, recuperación, fisioterapia, tratamiento en UCI, el tiempo anestésico, nos damos cuenta que la neurocirugía endovascular reduce todo eso y que el paciente gasta menos y se recupera más rápido. Oh, pero mira qué interesante. Muy valiosa. Entonces, o sea, en comparación, es muy valioso el aporte que hace la neurocirugía endovascular. Totalmente, a tal punto que en el mundo, podemos decir en el primer mundo, en Estados Unidos, Canadá y Europa, la neurocirugía endovascular hoy en día es el tratamiento de elección de la gran mayoría de patologías cerebrovasculares que se pueden tratar por esa vía. Por ejemplo, en Europa, en España, Francia, Italia, la diferencia en porcentajes de la cirugía abierta y la neurocirugía endovascular es de 90% a favor de la neurocirugía endovascular, un 10% a través de la cirugía abierta. En Estados Unidos ronda el 80-20 a favor de la endovascular y creo que, aunque no hay estudios que lo demuestren, creo que en este país rondamos más o menos esa cifra, un 80-20 a favor de la neurocirugía endovascular. Oh, qué interesante. Mire, a nosotros nos sigue una gran comunidad en el área de radiología y mucha gente se preguntará ¿qué carajo hace un neurocirujano endovascular aquí hablando en un podcast que básicamente habla de radiología? Pero, ¿dónde hace la radiología y su subespecialidad? ¿Dónde hace Ñequina? Fíjense, la mano derecha del intervencionista en una sala de hemodinamia es el técnico o el licenciado que nos ayuda con los equipos de
con el angiógrafo, vamos a decirlo así. O sea, usted utiliza un equipo de rayos X. Exactamente. Nosotros utilizamos un angiógrafo, que ya yo estoy seguro que la comunidad conoce lo que es. Sí, claro. Entonces, en ese momento nosotros hacemos rayos X en vivo, con algunas modalidades de los rayos, pero básicamente es el mismo rayo X, en el que nosotros utilizamos algo que se llama subtracción digital. Subtracción digital es que eliminamos el artefacto del hueso para poder ver en vivo las arterias. Lo que le interesa, exactamente, que es la parte arterial. Entonces, la persona que nos ayuda con el movimiento de las proyecciones y los cambios de proyecciones durante el procedimiento es un licenciado en imágenes, la gran mayoría de las veces, otras veces un médico y otras veces, vamos a decir que un profesional que se haya entrenado en el área. Que se haya entrenado en eso, sí. Exactamente, pero las rayos X es la piedra angular del tratamiento endovascular en todas las modalidades. Yo diría que tanto en cardiología intervencionista como neuroradiología intervencionista, neurocirugía endovascular, los rayos X son los ojos del intervencionista. O sea que usted se irradia igualito que un técnico. Mucho más. Y cuidado, porque está más cerca del tubo. Exactamente. Estamos más cerca del tubo. La diferencia es que el técnico no solo entra con nosotros, entra con varios. Exactamente. Médicos. Pero si calculamos la radiación, procedimiento técnico médico, el médico se irradia más. Es que si nos vamos, y disculpe que lo interrumpa, si nos vamos al campo de isodosis, ustedes están mucho más cerca del tubo y del detector. Del punto céntrico donde se está produciendo el rayo. Entonces tiene mayor riesgo de exposición. Exactamente. Irónicamente, no somos los que más nos irradiamos. Quien más irradia es el anestesiólogo. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque el anestesiólogo está en la cabecera del paciente, está justo al lado del equipo. Entonces esto está bien estudiado. El anestesiólogo entonces está en todos los procedimientos que corresponden. O sea, usted no puede trabajar sin anestesiólogo. No, nosotros no podemos trabajar sin anestesiólogo porque aquí hay una diferencia. El paciente neurológico es una diferencia anatómica. Las arterias del cerebro están flotando en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el mínimo movimiento del paciente durante el procedimiento puede lacerar una de esas arterias, hacer una perforación con las microguías, los microcatéteres, hacer una disección, provocar una estenosis, un vasoespasmo. Entonces nosotros necesitamos que el paciente esté, que no se mueva para nada, que esté anestesiado. Muy relajado. El doctor acaba de un datazo y me respondió algo que le iba a preguntar. Yo le iba a decir que a diferencia de los cardiólogos intervencionistas, que muchos procedimientos no se tienen que hacer con anestesia general. Totalmente. La gran mayoría de los procedimientos en cardiología se hacen con el paciente despierto. También eso tiene una razón, es para vigilar la mecánica ventilatoria del paciente y ver que el paciente no presente dolor o que mejore el dolor. Sin embargo, en neurocirugía endovascular eso no es lo primordial. Lo primordial es que no causar más daño del que ya el paciente tiene. Y de esa forma, cuando el paciente está bien dormido, lo logramos. Para mis amigos los técnicos, usted mencionó la palabra proyecciones. Sí. O sea, que usted tiene un angiógrafo ahí y para usted visualizar esas arterias, que muchas se superponen, otras no se ven igual, usted utiliza proyecciones como si fuera una radiografía. Exactamente. ¿Qué tipo de proyecciones? Me imagino que AP-Town o AP craneal o AP caudal. ¿Cómo funciona el asunto? Nosotros, dependiendo del segmento arterial que queramos ver, vamos a dar una proyección. Por ejemplo, si queremos ver el complejo comunicante anterior, damos una P caudal. Okay. Y caudal con oblicuidad, derecha o izquierda. Si queremos ver la bifurcación de la arteria carótida interna, vamos a dar una P-Town. Si queremos ver la carótida supraclinoidea infrabifurcación, damos una oblicua. Si queremos ver la cerebral media, la cerebral anterior, luego que se bifurca, damos una lateral. O sea, y ahí vamos viendo las proyecciones de acuerdo a la patología que vamos a estudiar. Hay, por ejemplo, proyecciones que no están escritas, que sin embargo uno las pide. Usted se siente cómodo. Exactamente. Con ella, claro. Uno le dice al ayudante, dame un poquito de town entre oblicua y lateral. Eso no está escrito, pero uno ubica tridimensionalmente. Usted lo que está buscando con especificidad la estructura anatómica que usted necesita ver. Exactamente. Entonces no estamos saliendo del libro, del manual como está establecido,
pero está consiguiendo la efectividad del resultado. Lo que quiere ver. Exactamente. Y una cosa, y se puede dar el caso que una variante anatómica también lo obligue a usted tener que usar proyecciones que a lo mejor no están en los libros. Hemos tenido casos de variantes tan poco frecuentes como el 0.006% de la población mundial. Y aquí hemos tenido 2 casos de esos. Lamentablemente uno de las pacientes no sobrevivió, la otra sí, la otra paciente le fue muy bien, gracias a Dios. Pero en esos casos uno tiene que maniobrar de una forma, es más complejo porque hay que buscar, hay que primero entender la variante anatómica para luego saber qué buscar. Sí, y ahí es donde entra en juego el conocimiento anatómico que pueda tener el médico que está haciendo el caso. Entonces, fíjese, usted habla de neurocirugía endovascular, pero habla que lo hacen en la sala de hemodinamia. En la sala de hemodinamia también hay radiólogo intervencionista. Sí. Entonces, ¿qué diferencias tienen profesionalmente hablando ustedes en cuanto a preparación? Básicamente la diferencia es la formación. Vamos a ver que los radiólogos que fueron quienes primero empezaron a hacer estos procedimientos, hay que hacer honor a quien honor merece, fueron los primeros que lo empezaron a hacer. Nosotros luego nos entramos a hacer procedimientos y por último se agregaron los neurólogos. Pero en el proceso de formación, los radiólogos hacen 4 años de radiología, luego hacen 2 años o pueden hacer 2 años directos de neurointervención, o luego 2 años de neuroradiología y luego 2 años de neurointervención. En el caso de los neurocirujanos, nosotros hacemos 5 años o 6 años de neurocirugía, luego hacemos 2 años de neurointervención. Y en el caso de los neurólogos, hacen medicina interna primero, luego hacen 3 años de medicina interna, 3 años de neurología, luego hacen 1 año de neurología vascular y luego 2 años de neurointervención. O sea, que es una preparación de años, sí. 15, 16 años, la mitad de la vida estudiando. Tal cual, la mitad de la vida profesional. Doctor, pero vamos a ser sinceros, para usted subir un tubito por aquí o por la piel, hay que durar tantos años en Realmente sí, mira, al principio uno menosprecia el procedimiento, pero luego que uno tiene en la mano un catéter, uno se da cuenta lo complejo y la responsabilidad que uno lleva. Sí, porque es que es literal, imagínense que un alambrito, uno llevarlo a que entre hasta un agujero que esté a 1,5 metros. Y no solo eso, el tamaño. El tamaño, de eso, exactamente. Sin disecar eso. Sin disecar. Y sin llegar hasta allá. No es nada sencillo. Hay mucho juego técnico manual. Hay mucho de la destreza manual que amerita un neurointervencionista. Maniobras. Sí. Y sobre todo que ahí es donde se diferencia un operador a un cirujano, es el manejo de las complicaciones transquirúrgicas. Que hay que saber qué hacer ante cada evento. Y eso puede determinar... Y me imagino el tiempo, que usted no es que usted tiene tiempo de sentarse a pensar qué yo voy a hacer. Hay que resolverlo en el momento. Páralo ahí, déjame ver qué vamos a hacer. Eso me imagino que... Bueno, yo le voy a hacer una anécdota de hace... que son de hace 2 horas. Okay. De hace 2 horas. Yo estaba operando una niña de una malformación arteriovenosa. Intenté... Escúchame, ¿usted se refiere a niña qué edad? 15 años. Ok. A veces dicen una niña de 40. No, 15 años tenía esta niña. No te pasaste. El microcatéter se me quedó pegado al cerebro arriba por el cemento que nosotros que utilizamos para cerrar la malformación. Intenté retirar, no se pudo. Pero en uno de esos intentos, la arteria, que era la arteria cerebral anterior, se espasmó totalmente, se cerró totalmente. ¿Fue un procedimiento con Onyx? Con Onyx, okay. Exactamente. O sea, que el Onyx hace que el microcatéter se pegue y eso a veces de pegarlo es difícil. Wow. Bueno, yo recapitulé mentalmente qué se hace en ese tipo de eventos. Y hay un diagrama que primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y hice las 4 maniobras y ninguna de las 4 maniobras funcionaron. Al final, el mismo libro recomienda, si no, esas maniobras no funcionan, lo que tiene que hacer es retirar el catéter guía, alar el microcatéter lo más que se puede y cortarlo. Y que se quede ahí. Y que se quede ahí. ¿En serio? Ante agregar a la paciente, esta es la segunda ocasión en casi 400, debo estar casi por los 500 casos de tratamiento. La segunda vez que me pasa eso. Sí, porque supongo que no es algo muy común. No es muy común que suceda, pero esas son complicaciones que hay que tenerle en cuenta
que pueden pasar. Pero mira como usted me dice, usted tuvo que agotar A, B, C, D, y después en la E fue que dijo no hay de otro. Ya no hay de otro. Y en ese caso en específico, a través del tiempo. Lo que sucede es que el microcatéter se fibrosa y ya el cuerpo lo reconoce como algo propio y no pasa nada. Okay. Interesante aclarar el punto, porque como dice, no se queda ahí, pero quizás los que nos están viendo dirán, se quedan con la incógnita. Con un eso se quedó ahí. ¿Qué médico, como abusador es? Exacto, eso le dejó algo adentro. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con la paciente? No, eso se anteagrega a la paciente durante 6 meses, que no vaya a ser un evento vascular cerebral isquémico o un trombito que vaya a viajar hacia el cerebro. Y luego eso se fibrosa y se queda ahí sin problemas, no pasa nada. Doctor, déjame aprovechar la ocasión para hacer una pregunta que siempre he querido tener un especialista de su nivel para César. Dentro de lo que usted hace está la arteriografía cerebral, 4 vasos. Exactamente. Pero también en radiología existe, o en tomografía, la angiotomografía cerebral, que viene siendo algo muy parecido, pero ya virtual. Sí. Se hace una reconstrucción con el equipo. ¿Qué diferencia hay en el simplemente llevarme a hacer una angiotomografía que implica menos riesgo a yo tener que llegar a la sala con usted? Mira, le voy a dar varios aspectos de la ventaja de la arteriografía sobre la angiotomografía. Desde el punto de vista médico e incluso voy a incluir el económico. Exacto. Fíjense. Lo primero es que la arteriografía cerebral es un estudio dinámico. Dinámico es que uno ve el paso del contraste por las arterias en vivo y ve cómo se comporta. Ahí yo puedo determinar si el paciente tiene una patología obstructiva, puede tener una patología estenótica, porque yo veo el medio de contraste difundiendo. Puedo categorizar si el paciente tiene un trayecto fistuloso, es decir, que hay una arteria y una vena que se unen y que están produciendo un cortocircuito, cosa que no me lo puede dar la angiotomografía, porque la angiotomografía es un estudio estático, es decir, yo hago una foto al momento que pasa el medio de contraste. Y reconstructivo, o sea, por eso lo digo virtual. Exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Que la arteriografía me da una perspectiva dinámica de cómo está funcionando la circulación cerebral. Eso es por ese lado. El segundo punto que tenemos a favor de la arteriografía es que la angiotomografía, y esto es una experiencia muy particular, me he dado cuenta que depende mucho de la capacidad, tanto del técnico. Ahí era que yo quería llegar. Exactamente. Por eso le hice la pregunta. Sí. Es muy, muy importante que el técnico tenga experiencia haciendo angiotomografía. ¿Por qué? Porque hay un tiempo específico para inyectar el contraste y hay un tiempo específico para tomar la imagen. Totalmente. Entonces, incluso al momento de hacer la reconstrucción, es importante que quien la haga sepa hacerla, porque nos mezclan muchas veces la fase venosa y la fase arterial. Entonces uno no diferencia qué cosa. Y no solo eso, doctor, que conozca de anatomía por si se encuentra con una variante, al momento de hacer la reconstrucción no venga a cortar cosas que no son ahí. Exactamente, ese es otro punto. Desde el punto de vista económico, algo muy importante que es lo que determina si se hace o no en muchos casos, es el costo. Fíjese lo que sucede. La angiotomografía cerebral no está contratada en los planes básicos de salud, ni en los planes, ni en el régimen subsidiado. La arteriografía cerebral sí. En serio, yo creía que era lo contrario. Mira, interesante, y fíjese, interesante punto e importante. Claro. Sí, claro que sí. Es que tener esa información. Prácticamente todo gira en torno a lo económico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo le digo a los pacientes y a los demás colegas? Bueno, si tú tienes un estudio que tiene una especificidad y una sensibilidad de un 100% con relación a uno que es un 90% en algunos casos, en otros casos un 85%, tienes el recurso humano y el recurso técnico instalado y el seguro te lo cubre, incluyendo el régimen subsidiado, y es un solo procedimiento, y ahí se va a ver todo al 100%, pues entonces yo creo que lo ideal sería, y lo lógico sería mandar a hacer la arteriografía cerebral. Y dígame una cosa, vamos a jugársela, porque como que le hemos hecho muchas preguntas huevitas y se le hemos puesto fácil al doctor. Pero díganos la verdad, estadísticamente, ¿se sabe qué tan preciso puede ser una angiotomografía en el diagnóstico? Sí. Porque los dos son diagnósticos. Sí, claro que sí. Pero es preciso, es confiable. A nivel mundial ronda un 90%. Incluso la angiotomografía. La angiotomografía, sí. Sensibilidad un 85, un 90% y especificidad un 85, un 90%. Eso quiere haber dicho que si yo tengo un aneurisma cerebral, la angiotomografía lo puede ver en un 90%. Y si no lo tiene, lo puede ver en un 90% también. Ahora bien,
¿Qué sucede? Que yo he entrado pacientes a sala de hemodinamia con un reporte de una angiotomografía que dice que tiene un aneurisma cerebral y cuando lo entro no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Y usted lo está viendo en vivo. No, angiotomografía. O sea, me llega con el reporte. Le llega con el reporte que en la angiotomografía salió que tiene la aneurisma. Tiene un aneurisma y él le hace la arteriografía porque ahora es terapéutica y no tiene nada. No tiene nada. Pero yo... Discúlpame, cuando yo entro con una angiotomografía, yo lo que hago es que no duermo al paciente por la duda. Entonces, yo lo dejo despierto, le hago el diagnóstico despierto y si tiene algo, ahí sí lo duermo. Si no, ya, quedó todo ahí. Pero entonces, ahí puede venir lo que usted acaba de comentar a otro, que el que hace la angiotomografía debe tener un nivel alto de experiencia, conocimiento, de especificidad con el estudio para evitar ese tipo de falsos negativos. Sí, totalmente. Incluso aquí hay centros muy buenos, donde se hacen estudios muy confiables, los hay. Sin embargo, lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a esos centros. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú tienes un estudio que es 100% confiable, el equipo humano y técnico instalado te los cubre el seguro, pues entonces lo lógico sería mandar al paciente a que se haga un solo procedimiento, porque esa es otra. Puede existir la duda, entonces luego le mandan a hacer la arteriografía. Entonces, lo ideal es ir directo a la arteriografía. Totalmente, yo estoy... Entonces, usted dice que la arteriografía la cubre el seguro, incluso el régimen subsidiado. En este caso, las personas que lleguen, que tengan la oportunidad de poder escuchar esta información y que es muy valiosa para ellos, porque quizás tienen esa necesidad, ¿dónde pueden contactarlo a usted? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde pasa usted consulta? Fíjese, nosotros estamos ubicados en el Centro Cardiovascular de Santo Domingo, que está en el Centro Médico de Bellas Artes, justo detrás del Palacio de Bellas Artes. En Gasco. En Gasco, exactamente. Y nos pueden también contactar al mi número personal, no hay problema, 829-993-3111. O si no, a través de nuestras redes sociales, @JuanRamírezNeuro. Ahí estamos. ¿Usted da consulta? Sí, yo paso consulta. Pero no por un dolor de cabeza, de que déjeme un neuro que yo escuché por un dolor de cabeza. No, trato de pasar una consulta un poquito más enfocada. Más especializada. Exacto, porque incluso cuando llegan estos pacientes con un diagnóstico puramente neurológico, yo se lo refiero a una colega que es neuróloga vascular también, que trabaja en su asunto clínico. Clínico totalmente. Doctor, sí. Usted mencionó varias veces una palabra, aneurisma. Sí. Dígame la verdad, ¿qué es un aneurisma y por qué la gente le tiene tanto miedo cuando le dicen, mire, hay que embolizar? Mamá, mire, hay que embolizar a su papá o a su mamá o a su hermana. ¿Qué es y por qué la gente le tiene tanto miedo? Mira, el miedo no es infundado. Yo creo que es muy bien, tiene un fundamento muy grande la persona que le diagnostica un aneurisma cerebral y que presenta ese temor. Sucede que un aneurisma es una saculación, un saco, una vejiga, vamos a decirlo así, que sale una de las arterias del cerebro y que a medida que el individuo avanza en edad, esa bolita, esa vejiga se puede romper y causar un tipo de hemorragia que es la hemorragia subaracnoidea. Es una hemorragia altamente mortal a tal punto de que, en resumidas cuentas, el 60% de los pacientes o mueren al momento de la ruptura o mueren en el trayecto hacia el hospital o mueren en el hospital. O sea que eso tiene que ser, eso es un asunto de tiempo. Eso es un asunto de tiempo. Y sucede que hay muchos pacientes que le empieza a doler la cabeza, es un dolor muy característico, es un dolor fuerte, punzante, por detrás de los ojos, que te oprime prácticamente el cráneo. Y se quedan tranquilos, se ven un acetaminofén, un ibuprofén y se quedan en su casa. Eso se llama cefalea sentinela. A los 3 días, boom, viene y rompe el aneurisma. Okay. Entonces el paciente ya no es el mismo. Ya no es un paciente que está consciente, es un paciente que está estuporoso, comatoso. Y ya lamentablemente la evolución no es la misma. Yo tuve la experiencia de la semana pasada, por ejemplo, traté a una paciente que es cocinera del hospital donde yo trabajo. Y la señora duró 3 días en su casa con un dolor de cabeza. No iba a trabajar. Oyéndolo normal. Normal, acetaminofén. Entonces, al 3er día se reventó el aneurisma, un hematoma intracerebral, una hemorragia subaracnoidea. La trasladamos al centro, gracias a Dios, inmediatamente. Hicimos arteriografía, un aneurisma del segmento comunicante. Gracias a Dios ella corrió con la suerte de que se trató a tiempo y de que muy probablemente no va a quedar con secuelas neurológicas, pero lo ideal hubiese sido tratada en el momento en el que empezó el dolor de cabeza. Y mira que algo tan subjetivo como un dolor de cabeza, mira cómo puede llegar a ser. Sí, porque ¿qué es lo que sucede? Por lo general, por naturaleza, y sobre todo los hombres, tenemos la mala costumbre de que no vamos al médico.
Tal cual. Que nos pasa algo, nos sucede algo, el cuerpo nos está avisando y preferimos automedicarnos antes de buscar la opinión de los expertos. Sí, entonces hay una triada que es una paciente femenina, ¿verdad? Mayor de 45 años, fumadora, obesa, que un dolor de cabeza de repente es aneurisma cerebral, hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario. Entonces eso hay que andarle rápido. ¿Y los médicos en emergencia tienen esa información? Sí, claro que sí. Aquí los médicos en emergencia, irónicamente nosotros tenemos muy buen acceso a las tomografías, sobre todo aquí en Santo Domingo. Los hospitales del sistema público y del sistema privado también tienen acceso rápido a una tomografía. Entonces se le puede hacer una tomografía y se diagnostica la hemorragia subaracnoidea y ya hay una red de médicos que trasladan a esos pacientes a los centros donde se pueden realizar una neurointervención. Y dígame una cosa, ¿se puede prevenir un aneurisma? Prevención como tal no. Lo que sí se puede prevenir de alguna forma es la ruptura. Sin embargo, la mayoría de aneurismas cerebrales se diagnostican por ruptura. Es bueno saber que el 6% de la población mundial tiene un aneurisma cerebral y no lo sabe. Es decir, que si aquí en Dominicana somos de 11 cada millones, 100. Bueno, si somos 11 millones, 660,000 dominicanos tienen un aneurisma cerebral y no lo saben. Lo sabrán cuando se rompa. O la otra forma de diagnosticarlo es que sea un aneurisma grande, que haga compresión de uno de los nervios que va hacia la cara, sobre todo a los ojos, y se le caiga el párpado. Entonces, si se cae el párpado, un dolorcito de cabeza tenue, hay que hacer una angiografía cerebral para detectar si es un aneurisma. Si no es un aneurisma, ya entonces nos orientamos a otras patologías. Pero mientras tanto, la urgencia, la emergencia es detectar sí o no es un aneurisma cerebral. Doctor, entonces, ¿cómo puede saber mi tío que no está dentro de ese 6% que tienen un aneurisma? Okay. Que no sea reventándose. Que no se haya roto. O sea, los pacientes con aneurisma cerebral no rotos. Sí, o sea, ¿cómo identifico? Vamos a ponerlo más fácil. ¿Cómo que no sea el dolor de cabeza. Que no sea el dolor de cabeza. Que ese tío tenga la aneurisma. ¿Cómo sabemos? No hay lamentablemente no hay otro síntoma ni signo. Lo que sucede es que lo que hemos visto en países desarrollados con una alta incidencia de aneurismas cerebrales, por ejemplo, Japón, los japoneses, si yo dije, ¿verdad? Un 6%, en Japón ronda un 12, un 15, un 20%. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en Japón lo que se hace es que a todo el mundo, en algún momento de la vida, se le hace o una angiografía o una angioresonancia. Es decir, como aquí vamos y nos hacemos un electrocardiograma, en Japón se le hace una arteriografía para detectar porque ellos tienen una alta incidencia. Sí. Entonces, aquí, lamentablemente, por recursos, no podemos hacer una arteriografía al país entero. Entonces, lo que se hace es que pacientes que están en riesgo, como yo le dije, la paciente femenina, que está medio gordita, que es fumadora o que fumó durante un buen trayecto de su vida, o el paciente que consume drogas también o alguna sustancia ilícita, es muy frecuente que pase. Entonces, esa población es a la que nos enfocamos porque es casi seguro que tiene un aneurisma. Okay. ¿Y la edad pudiera influir? ¿Sería un factor de riesgo? Sí, hemos visto que a medida que uno avanza en edad, el riesgo de ruptura va aumentando. También depende de la morfología del aneurisma cerebral. Okay. Si es un aneurisma mediano, grande o gigante, el riesgo de ruptura es más alto que un aneurisma pequeño. Hay otras cosas, la forma, la ubicación que tomamos en cuenta para saber. Incluso hay algunas escalas que pretenden pronosticar la ruptura o crecimiento del aneurisma y que nosotros las utilizamos para saber si tratar o no a un paciente. Porque, por ejemplo, se puede dar el caso de que a los 90 años yo le detecto un aneurisma a un paciente. Eso no necesariamente significa que tenga que operarlo, porque ya a los 90 años la expectativa de vida es muy menor, sobre todo en este país. Entonces, entrarlo a hacer un procedimiento que tiene sus riesgos, un paciente que puede estar indemne, preferible dejarlo así. Ahora, si es un paciente que a los 90 años se le rompió el aneurisma cerebral, sí hay que tratarlo. Doctor, dígame la verdad, yo había escuchado que el que hace mucho pique tiene riesgo de que le dé un ACV, que le dé un aneurisma. ¿Es cierto eso? En cierto sentido, lo del ACV puede ser porque cuando uno hace un pique, como la gente conoce, hay una emoción y eso puede hacer que se aumente la tensión, y un paciente que tiene una hipertensión arterial no controlada puede hacer que la tensión aumente y romper un vaso sanguíneo y producir un hemorrágico. También leí, no sé si es un mito, pujar puede provocar también. Sí. ¿En serio, doctor? Sí, claro, pues no era tan mito. No, claro que sí. Recuerde que al momento de pujar, aumenta la presión intraabdominal, la presión intratorácica y la presión intracraneal, porque el flujo, el retorno venoso
hay una resistencia al retorno venoso, y eso hace que aumente la presión intracraneal. Entonces, ese aumento de presión puede hacer que se rompa un aneurisma cerebral. Incluso, al momento de tener relaciones sexuales, es muy frecuente que se rompan aneurismas cerebrales. Ay, Dios mío. Conozco un caso. ¿Tú conociste un caso? Sí, conocí un caso de un señor que era en una relación paralela. Ese es el típico paciente. ¿Cómo paralela? Explícame eso. Que era con una señora que no era su esposa. Okay. Exactamente. El señor hacía unas visitas conyugales toda la semana, clandestinas. Ajá. Y en una de esas visitas conyugales clandestinas le dio un ACV hemorrágico. Sí, tal cual. Y el uso también de estimulantes sexuales. Hemos visto que son muy frecuentes aquí. Te he dicho que deje esa maña de los estimulantes. No, yo nunca usaba esa vaina. Mire, sí, el uso de los estimulantes sexuales ha aumentado en pacientes jóvenes, sobre todo. Y fíjese, eso es lo que le iba a decir. Fíjese que eso se ha puesto en tendencia en los pacientes jóvenes. Sí. Recientemente salió un comunicado, una noticia, que lo estaban incluso ligando hasta con bebidas alcohólicas. Mire, eso es catastrófico. Lo que es las bebidas alcohólicas. Hay muchas mezclas que son, para el cerebro, son letales. Sí. Por ejemplo, la bebida alcohólica y las bebidas energizantes. Mezclar alcohol con Red Bull, bueno, no voy a mencionar marcas, pero con bebidas energizantes. ¿Por qué? Porque una es excitante y la otra es depresora. Entonces, cuando ese cerebro se encuentra exactamente con una bebida que te va a mantener activo porque tiene un compuesto que se llama taurina, y la taurina hace que es un neuroexcitador, pero el alcohol, cuando a dosis alta, es neurodepresor. Entonces, el resultado va a ser que va a durar 3 días sin dormir. Entonces, en un momento te va a dar sueño, en el otro momento va a estar activo. Y el cerebro, eso lo trastorna, lo descontrola. El cerebro va a estar confuso, o sea... ¿Qué hago? ¿Me duermo o estoy despierto? Exacto. Entonces, esa es una. El otro es también el estimulante sexual con las bebidas alcohólicas. Sucede que las bebidas alcohólicas, en una primera instancia, hace que por el volumen de la bebida aumente un poquito la tensión arterial, pero luego, por la deshidratación del mismo alcohol, hace que disminuya la tensión arterial. Pero cuando le mete un excitante, ese corazón empieza a bombear sangre hacia el órgano que es quien regula el deseo sexual, que es el cerebro. Perdón. En el hombre, recuerden que la fisiología de la erección es llenar los cuerpos cavernosos. Exactamente, pero ese estimulante sexual no es específico para los cuerpos cavernosos. Él estimula todo y empieza a mandar sangre a todos lados. Exactamente. Entonces, igual el cerebro no escapa a eso, y aunque el cerebro se autorregula, la autorregulación se puede perder por la misma hipertensión arterial y rompe un vaso sanguíneo ahí arriba. Sí, hay muchos casos vistos en ese doctor, y díganos una cosa. ¿Cómo está la tecnología y los métodos en neurocirugía endovascular en Dominicana? ¿Estamos atrasados? Fíjense. ¿O usted entiende que están cogiendo lucha o se invierte en eso y los equipos son buenos, hay buenos métodos? Sí, es una pregunta que viene mucho, que es muy interesante, que viene mucho a una situación que estamos pasando actualmente. En el país el recurso médico está muy bien capacitado, al punto de intervencionistas internacionales de alto nivel. Nosotros tenemos muy buenos intervencionistas. Y los equipos que hay en el país también son muy buenos. Los materiales, excelentes. O sea, son materiales que se usan en Francia, que se usan en Estados Unidos, que se usan en China, en Japón. Son los mismos materiales. La misma marca. La misma marca, es el mismo paquete. Incluso, aquí hay ensambladoras de esos materiales. Aquí en la zona franca de San Isidro, claro que sí. ¿Cuál es la limitación que nosotros tenemos? Las aseguradoras. Las aseguradoras nos limitan mucho el monto o la cantidad de los materiales que nosotros podamos utilizar, y eso nos limita mucho a acceder a última tecnología. Sí, pasa mucho eso. Sin embargo, aquí está toda esa tecnología disponible y se puede utilizar, la hemos utilizado incluso. Ahora, hace poquito las aseguradoras, por ejemplo, los diversores de flujo, que son unos stents de mallas cerradas que se usa para reconstruir las arterias y tratar aneurismas de cuello ancho, que son difíciles de tratamiento solo con coil y stent, no los están cubriendo por el costo. Sin embargo, anteriormente lo estaban haciendo. Entonces, ya ahí estamos un poquito limitados de material. Hay otros dispositivos que son caros también, que no han llegado al país, pero es por la misma el tema económico. Las aseguradoras no lo van a cubrir. Y no todos los pacientes lo pueden pagar. No, imagínate, estamos hablando de dispositivos de 10, 12, 15 mil dólares
que nadie lo tiene ahí guardado por si acaso. Para que no le llegue ese momento. Exactamente. Pero en sentido general, la tecnología está y está el personal humano. Totalmente. Y la preparación también, obviamente. Sí, claro que sí, claro que sí. Y hay muy buenos técnicos también de hemodinámica. Y en el caso de los médicos que quieran o que tengan esa visión de neurocirugía endovascular. Sí. Fíjense, hay actualmente entrar a un posgrado a una subespecialidad de neurocirugía endovascular por la alta demanda se ha puesto un poquito más complejo. Sin embargo, como yo le digo a todo el que se me acerque y me pregunta, si yo lo logré, cualquiera lo puede lograr. Hay escuelas en México, que fue donde yo me formé, en el Distrito Federal, en el DF. Está el Hospital Juárez de México, está el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, está el Hospital 20 de Noviembre. Hay otra escuela también en Puerto Rico, que es la escuela que más egresado tiene este país, con el profesor Rafael Mercado. La escuela donde yo me formé es el Hospital Juárez de México, con el profesor Gustavo Melo. Okay. Hay otras escuelas en Europa. Hay una Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología Intervencionista, que es la CILAN, que a través de ella se pueden conseguir becas para ir a Europa, sobre todo España, Francia. Dan becas para hacer esta subespecialidad. Hay un centro de formación grande en Argentina, con el profesor Pedro Lilqui también. Donde quiera que le den la oportunidad pueden ir. Lo que sí es que mi recomendación es que sea un programa de formación de 2 años. Eso sí, porque nosotros tenemos una sociedad, que es la Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular, y uno de los requisitos que solicitamos para pertenecer a nuestra sociedad es que el médico tenga 2 años de formación. Porque hemos visto que cuando uno adquiere la madurez necesaria en la toma de decisiones, cuando uno tiene 1 año, si bien uno puede manejar un catéter, manejar algunos dispositivos y todo lo demás, sin embargo, la madurez todavía no te ha llegado en la toma de decisiones. Ya cuando uno tiene, vamos a decir, 1 año y 6 meses en la subespecialidad, es cuando te empiezan a dar más libertad. Y usted mismo se siente más en confianza. Tiene más tiempo practicando. Exactamente. Estás viendo más cosas. Más casos. Más casos. Te enfrentas a más complicaciones. Entonces, nosotros, y así es en el mundo entero. En el mundo entero todos los programas de respeto son de 2 años. Entonces, nosotros, ese es uno de los requisitos que tenemos. Así que 2 años de formación en cualquier centro que dé oportunidad. Ya usted explicó claramente que aquí no se pueden formar, o sea, solamente en República Dominicana, pero ¿rotan ustedes por aquí o solamente en esos países? No, ¿Hay alguna rotación por aquí? Aquí no hay centros de formación de neurología, de neurocirugía endovascular, lamentablemente. Yo creo que estamos próximos a lograrlo. Yo creo que hay profesores que tienen la capacidad para formar, tienen mucha experiencia y tienen la capacidad para formar. Está el volumen de pacientes también. Es solo cuestión de que se pongan de acuerdo en algunas cosas que es un poquito difícil de ponerse de acuerdo, pero una vez que eso se logre, yo creo que sí, que nosotros tenemos el potencial para formar especialistas. Doctor, y en el caso de los técnicos radiólogos y licenciados, que les interese formar parte, les interese estar al lado de usted como la eminencia de la neurocirugía endovascular, y que en un futuro se ven trabajando en esa área, ¿qué recomendación de inicio les daría usted para que ellos estén como que ya medianamente preparados para ese futuro? Ok, miren, yo lo que les recomiendo es que se acerquen a un centro de alto volumen para que vean, porque el técnico de hemodinamia aprende haciendo. Eso sí se aprende practicando bien. Claro, hay una primera fase del aprendizaje que es la observación. Pero esa primera fase tienen que agotarla, ver cómo se arman los catéteres, cómo se arman la solución, las proyecciones que pide el intervencionista, preguntar. Los diferentes catéteres, los diferentes materiales. Exactamente, todo eso. Y sobre todo acercarse a algún colega que tenga ganas de enseñar. Puede ser un colega neurointervencionista, puede ser uno que ya tenga experiencia en neurointervención, un técnico. Y los hay muchísimos. Nosotros tenemos, por ejemplo, del centro que yo les puedo hablar, que es el Centro Cardiovascular de Santo Domingo, nosotros allí tenemos, eso es una escuela prácticamente para los técnicos y los jóvenes que quieren interesarse en ese campo. Y hemos visto que incluso hemos entrenado a algunos que luego se quedan con nosotros, otros se van a otros centros, pero allí nosotros estamos abiertos a enseñarle a quien quiera aprender. Allí no somos mediocres con el conocimiento, ni le vamos a hablar mal a nadie, ni le vamos a
a humillar porque no se sepa algo, todo lo contrario. Destrezas, habilidades que debe tener de inicio, de entrada. Conocimiento básico de radiología, el deseo de aprender es lo primero. Y lo segundo, la anatomía angiográfica cerebral no es tan sencilla, porque incluso los neurocirujanos al principio no la conocemos mucho. No voy a culparlo por eso. Hay que ver muchas imágenes, Sí. Pero el deseo de aprender básicamente, y luego ya lo otro se va viendo, o sea, las proyecciones, porque hemos visto que, por ejemplo, hay algunos técnicos de años, de muchos años, que no les gusta entrar a neuro, o que no manejan mucho neuro, no se sienten cómodos con neuro. Entonces, y eso también es respetado. Entonces, hay que primero aprender. Ahora, mi recomendación es que vayan por escala. Me parece que a donde primero deberían de acercarse es al área de cardiología. Primero es el mayor volumen, hay más pacientes cardiológicos que neurológicos. Y segundo, o sea, pueden aprender muchísimas cosas básicas. Luego ya puedes empezar a entrar a los casos de periféricos. Okay. De periféricos. Luego puede entrar a ver neuro. Luego empezar a vestirse a los diagnósticos. Y ya por último, ya la última fase sería el tratamiento de... Doctor, es que una embolización dura 2 horas y 3 horas. No, ya... no hay complicaciones, eso es Jesús santísimo. No, yo recuerdo cuando inicié en hemodinamia por allá por los años... 1600. No, era 1605, 1605. A mí me pusieron primero, fue esa tareita a leer. Sí. Recuerdo el doctor Jesús Valdés. Okay. Me puso, fue esa pura tareita a leer y él me revisaba el cuaderno. Y después, como a los 15 días, fue que me dijo, ok, vaya a conocer la sala. Y porque me dejaban ir en la puerta, así como que a expectativa. La sala de control. Sí, a ver qué era lo que estaba pasando allá adentro. Yo, después que hice toda la tarea, que él vio que ya más o menos sabía lo que me iba a encontrar allá adentro, llamó al técnico titular. Mira, Carlos, vamos a vestirlo. Que él pase, pero no, en la mesa. En la mesa, sí. Ya después, con otro tiempo de observación, entonces ahora sí, vamos a que esté en el procedimiento propiamente dicho. Eso tiene un porqué, no es ganas de molestar ni de ser fastidioso. Lo que sucede es que el técnico, como dije al principio, es la mano derecha del intervencionista. Entonces, el técnico tiene que estar pendiente de si se va una burbuja, de si las soluciones están pasando. Que la mesa te ready. Que la mesa esté bien. Incluso hasta de lo que piensa el médico. Ya lo sabe. Incluso hasta de lo que piensa el médico debes tener el técnico. Aquí en el cardiovascular, con los técnicos que yo trabajo, me anticipan la proyección que yo voy a pedir. Es lo que le estoy diciendo, que el técnico debe incluso pensar lo que está pensando el médico. El doctor está pensando tal cosa, vamos a hacerlo antes. Y el material, antes de que el médico te pida un catéter, tú tienes que saber cuál es. Ya él sabe lo que va a pedir. Claro. O incluso, si él pide algo, si yo pido algo equivocado, el técnico debe tener la capacidad de decirme, doctor, pero tal cosa, no será tal cosa. Y yo a veces hago una broma, como yo les digo a ellos, no me des lo que te estoy pidiendo, dame lo que necesito. Entonces es porque yo en el momento de... en el calor. Exacto, puedo pedir algo y el técnico, que es quien tiene que estar frío en ese momento, me debe decir, no doctor, es tal cosa. Ah, sí, discúlpame, es tal cosa. Y ahí la pasan. O que el que le está afuera, el circulante, le vaya a pasar un catéter equivocado y él por desconocimiento me lo pase a sí mismo. Y yo por el calor del momento vengo y lo subo sin darme cuenta. Entonces ahí viene la catástrofe. Que muchas veces viene que por la confianza que usted le tiene ni lo revisa. Ni él lo revisa. Y se lo pasa y usted ni lo revisa porque le tiene confianza. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante que el técnico esté bien preparado. Es que yo diría que el éxito de un tratamiento en neurocirugía endovascular depende... yo diría que un 50% del técnico, un 50 y 50. Bueno, también están las enfermeras, pero de ahí del momento del cruce, del subir los catéteres y esas cosas, eso es mitad y mitad, porque incluso hay técnicos que están en la capacidad de, yo estoy segurito que pueden embolizar un aneurisma. Oye eso. Sí, claro que sí. Y le voy a poner un extremo. Se puede el caso, doctor, que en medio del procedimiento usted le pase algo, le dé un mareo, porque usted es un ser humano. ¿Y quién va a terminar? Y si el técnico, exacto, y si el técnico no sabe lo ¿quién va a terminar? Se acabó. No pueden esperar y que llamen a otro, ¿no? Y si está arriba el coil y no se ha liberado, ese técnico tiene que tener la capacidad de, aunque sea por observación, saber subir el coil, saber liberarlo saber retirar un microcatéter y dejar el procedimiento hasta allí, pero tiene que saber hacerlo. Claro. Porque ahí nosotros, lamentablemente en este país, no somos la cantidad suficiente para que trabajemos dos intervenciones. Exacto, y que uno adentro, otro afuera. No, lamentablemente no. Entonces,
El técnico es el segundo intervencionista que está ahí. Doctor, hay una tendencia mundial para terminar. La inteligencia artificial, ¿cómo está eso en endovascular? Mire, nosotros nos encaminamos rápido hacia la inteligencia artificial, sobre todo en los modelos pronósticos del tratamiento. En los modelos pronósticos de ruptura de aneurismas cerebrales, en los modelos pronósticos de qué tipo de material tenemos que utilizar en tipo de aneurismas, en los modelos pronósticos de la tasa de complicaciones transquirúrgicas. Hemos diseñado dispositivos que antes ni se pensaban que iban a existir para tratamiento, por ejemplo, de hidrocefalia, para tratamiento de tumores cerebrales por la vía endovascular. O sea, en el campo de la neurocirugía endovascular vamos muy adelantados, sobre todo porque la industria de la neurointervención ha invertido mucho dinero en desarrollar tecnología. Entonces, en ese sentido vamos a paso muy agigantado. Desarrollar software que hace una reconstrucción prácticamente en vivo de todo el árbol arterial cerebral, que mejorías de muchos de esos softwares, reconstrucción tridimensionales. O sea, hay muchas cosas que la hemos estado desarrollando. Mira qué interesante. Junior, yo creo que lo te ha dado una cátedra. Sí, muy, muy buena. De verdad que me... Yo espero que usted se anime a volver. Claro que sí. Todos los episodios me han gustado. Me ha gustado mucho. Sí, no, excelente. De verdad que sí. O quizás porque como también viví la experiencia de estar dentro de una sala de hemodinamia y trae recuerdos. Sí. Y es muy emocionante ese espacio, esas vivencias de ese equipo multidisciplinario que ahí se encuentra. Sí, se hace una familia realmente. Y los lugares donde uno trabaja, particularmente donde yo hago la labor, es una familia que te hacen sentir así como parte de una familia. Incluso voy para allá ahora porque tengo una emergencia. Que tú veas. Junior, despide. Bien, no quiero despedir sin antes agradecerles a ustedes su fiel compañía, habernos estado con nosotros en este episodio, en este mundo fascinante de la neurocirugía endovascular, acompañado de un experto, el doctor Juan Ramírez, a quien también le agradecemos grandemente. Quiero felicitar el día de hoy a mi segundo retoño, a mi hija María José Jiménez. ¡Feliz cumpleaños! Recientemente cumplió sus 13 años de vida, mi hija, de todo corazón. Quiero decirte a ti y a todos los que nos están viendo que los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves cuando quitas los ojos de tu meta. Así que mantén tus ojos siempre enfocados a tu meta y vas a ser una niña y una mujer exitosa. Esto fue para ustedes Onda Radiactiva.